Bienvenidos, jóvenes, a la clase del viernes 24. Si ustedes recuerdan, ya definimos la función seno de x, que es sen de x, y ya definimos lo que es la función coseno de x. Básicamente, la función sen y la función cos son ondas. Son básicamente el comportamiento de unas ciertas ondas. De hecho, por si alguien no tuvo presente en la clase de ayer, nada más voy a hacer un pequeño comentario inicial. Es que en la clase de ayer, ¿qué pasó en la clase de ayer? En la clase de ayer expliqué que básicamente, perdón que el dibujo está un poco saturado, pero eso fue parte de la explicación de ayer, que la gráfica de la función seno es este comportamiento ondulatorio. Básicamente son ondas donde la gráfica pasa por el 0, 0. Y recuerde que estas ondas tienen un ciclo completo. Básicamente esto que está en color morado es un ciclo completo y cualquier otra onda es una copia de este ciclo completo que está morado. Ese es un ejemplo de una porción de la gráfica de seno de x. Y recordemos que la gráfica de coseno, la diferencia está en que pasa por el punto 0,1, es la intersección con el eje Y. Igual tiene aquí una onda de ciclo completo y básicamente cualquier otra onda o cualquier otra parte de la gráfica viene siendo una copia de esta porción que está en color morado. Entonces ahí vimos algunas propiedades, algunas características que no las voy a mencionar de nuevo, pero nada más quería recordar un poco gráficamente cómo se ve la función seno y la función coseno. Entonces, lo que queremos ver hoy es una continuación en el sentido de que vamos a definir unas funciones un poquito más generales. Vamos a definir las funciones sinusoidales. Ok. ¿Qué significa una función sinusoidal? Básicamente es una función donde ya se le aplicó una transformación. Veamos, por ejemplo, este criterio de acá. ¿Qué uno nota viendo ese criterio? Ok, primero nota que es la gráfica de la función sen, pero no es una función seno elemental. Recuerde que cuando yo digo la función seno elemental, me refiero a esto. Entonces, cuando el profe dice, ¿cuál es el seno elemental? La función seno elemental simplemente la función sen, que es en este caso la función básica. Y cuando decimos, ¿quién es el coseno elemental? Pues el profesor entiende que el coseno elemental es esto de acá. Sin embargo, la función sinusoidales ya son funciones transformadas. Como son funciones transformadas, se le multiplica aquí por un número a, que vamos a ver que eso es lo que da la amplitud. Se le suma un número c, que este número c lo que hace es trasladar la gráfica hacia arriba o hacia abajo. Y adentro del argumento, aquí aparece la variable x. Lo que pasa es que la variable x se le resta un número k, que ya voy a explicar qué significa esa k, y se le multiplica adentro del paréntesis b. Este tipo de funciones, ya un poquito más general, se le llama una función de tipo sinusoidales. Lo mismo se puede aplicar con la función coseno. Yo puedo agarrar la función coseno elemental y hacer una serie de modificaciones. Por ejemplo, multiplicarle por un número a, sumarle un número c, luego a la variable x restarle un número k y poner todo esto en paréntesis. Vean que esto está en paréntesis. Esto es un paréntesis, esto es un paréntesis, esto es un paréntesis y esto es un paréntesis. Ese tipo de funciones, llámese sen o llámese cos, se le llaman funciones sinusoidales. Ahora voy a hacer un pequeño comentario de observación. Es que hay libros que definen el concepto de cosenos idales. ¿Cuál es la diferencia entre cosenos idales? Es que la palabra cosenoidal es cuando la función tiene el cos, mientras que la palabra sinusoidales es cuando la función aparece el sen.
Sin embargo, yo personalmente no hago la diferencia. Es decir, yo sé que hay libros que definen sinusoidales solo para sen, cosenoidales solo para cos. Yo personalmente voy a utilizar la palabra o el concepto de funciones sinusoidales para cualquiera de los dos tipos de funciones, sea sen o sean cos. Entonces yo no hago la distinción de si es cos o es sen, no, es cualquiera de los dos lo voy a llamar función sinusoidal, para no entrar en ese detalle de ponerle dos nombres a cada uno, si al final son dos funciones que tienen un comportamiento muy similar. Ok, entonces, empecemos a analizar varias cositas. Empecemos primero entendiendo cómo ocurre un desplazamiento vertical. Recuerde que un desplazamiento vertical es desplazarse hacia arriba o hacia abajo. Resulta ser que cuando usted tiene una función de tipo sinoidal, pasa lo siguiente. Primero, ¿qué representa la constante C? Muy importante, presten atención. La constante C, que es la que está sumado o restado, dependiendo si es positivo o negativo, lo que hace esa constante es trasladar la gráfica hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Profe, ¿cómo sé yo que es hacia arriba o hacia abajo? Pues muy fácil. Si la constante C es positiva, traslada hacia arriba, y si la constante C es negativa, traslada hacia abajo. Eso por un lado, es una traslación de tipo vertical. Por otro lado, además, pasa lo siguiente. Aquí yo tengo una recta horizontal Y igual a C. Resulta ser que esa recta horizontal Y igual a C se le conoce en matemáticas como la línea media. ¿Y cuál es la importancia de la línea media? La línea media me da una referencia para saber cuál es la amplitud. Veamos un ejemplo de esta situación para que les quede más claro. Digamos que yo le presento esta situación al respecto. Yo les digo a ustedes, jóvenes, yo tengo esta función. La función se define 2 más el coseno de x. Aquí me doy cuenta que este 2 viene siendo la constante c. Entonces te puede decir, profe, en el problema la constante c vale 2. Es correcto. ¿Qué sucede cuando c vale 2? Vea qué interesante la gráfica. La gráfica que está en color azul es la gráfica original, o sea, la gráfica elemental. Si yo agarro esta gráfica que está en color azul y la traslado 2 unidades hacia arriba, toda la gráfica, si yo la traslado más 2 y más 2, vamos a obtener una nueva gráfica. Esta nueva gráfica viene siendo la función 2 más coseno de x. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Pero pasa algo más. Resulta ser que esta recta pasa por el punto 2. Yo no sé si ustedes logran ver, pero justamente este punto que está aquí es el punto 2. Resulta ser que en y igual 2, ¿qué podemos hacer? Trazar una línea. Esta línea, que por cierto es una línea imaginaria, esa línea no pertenece a la gráfica, es una línea de referencia. Esta línea que ustedes ven aquí punteada es lo que se conoce como la línea media. Y alguien puede decir, bueno, ¿y de qué me sirve la línea media? Ok, la clase pasada lo mencioné rápidamente, pero la línea media es justamente el punto medio. De hecho, ve que interesante. Recuerde que la gráfica coseno tiene un punto máximo, y recuerde que este es el punto máximo de la función coseno, y recuerde que también tiene un punto mínimo, que este es el punto, bueno, en realidad tiene infinitos máximos e infinitos mínimos. Recuerde que la función seno es periódica y por lo tanto tiene infinitos máximos e infinitos mínimos. Recuerde que la intención de la línea media es que ustedes puedan calcular la amplitud. Recuerde que la distancia que hay, voy a aprovechar un recordatorio, la distancia que hay del punto máximo a la línea media o
la distancia que hay del punto mínimo a la línea media, esto es lo que se conoce como la amplitud. Entonces, de hecho, ya voy a explicar eso más adelante, pero esta distancia es lo que se conoce como la amplitud. Entonces, el saber quién es la línea media me da una referencia de poder yo saber cuánto es esta distancia, que esta distancia es la que se conoce o se va a definir más adelante como la amplitud de la función. ¿Ok? Pero de momento, ¿qué me interesa? Que sepan que el 2 es una traslación hacia arriba y que y igual 2 me da una línea media con respecto a la función transforma. Eso es una primera transformación que es con el valor de C. Ok, ahora sí, le voy a explicar la amplitud. La amplitud, que por cierto, la amplitud es una distancia. Es la distancia más grande que hay desde la línea media hasta la gráfica. Resulta ser que yo para calcular la amplitud, si usted quiere calcular la amplitud, simplemente va a tomar el valor A. Este número A o este número A es el que me da la amplitud. Por lo tanto, yo pongo la palabra AMP, que significa la amplitud de F o la amplitud de G. La amplitud se calcula como el valor absoluto. Ahora, usted se pregunta, profe, ¿por qué le pone un valor absoluto? Primero que todo, porque la amplitud es un número positivo. Por definición, la amplitud es positiva. ¿Por qué? Porque es una distancia. Y se le pone en valor absoluto porque esto es un valor absoluto de A, valor absoluto de A. Ahora, yo sé que eso ustedes lo meten en la cálculo, porque ese valor absoluto de un número. Se pone en valor absoluto porque perfectamente este número A puede ser negativo. Nadie ha dicho que la A siempre es positiva. El valor A puede ser negativo. Si el valor A es negativo, cuando usted le pone el valor absoluto, genera positivo. Ahora, si el valor A es positivo, no pasa nada. El valor absoluto da lo mismo. Ahora, vea qué interesante. Resulta ser que si la amplitud es mayor que 1, ¿qué pasa? La gráfica se alarga verticalmente. O sea, es como que usted agarrara los extremos de arriba y lo empiece a alargar. Entonces, si la amplitud es mayor que 1, la gráfica se alarga de forma vertical. Pero si la amplitud es menor que 1, entonces la gráfica se contrae o se encoge verticalmente. Ya vamos a ver un ejemplo gráfico de cómo me doy cuenta que la gráfica se está alargando o se está encogiendo de una forma vertical. Pero aclarar que la amplitud simplemente es tomar el valor de A y si es negativo, pues simplemente le aplican valor absoluto para que el resultado sea positivo. Por ejemplo, vamos a mostrar aquí un ejemplo básico para que ustedes puedan ver qué está pasando. Ok. Primero que todo, concéntrense en la función original. La gráfica que está en color celeste, que por cierto aquí se ve la gráfica en color celeste. La gráfica que está en color celeste es la gráfica elemental, o sea, la original, la base. ¿Verdad? Vea qué interesante. Recuerde que la gráfica elemental, la amplitud vale 1. Eso fue lo que expliqué en la clase de ayer. La clase de ayer expliqué que la función seno básica y la función coseno básica tiene amplitud 1. De hecho, muy fácil de darse cuenta porque cuando usted calcula la distancia, cuando usted quiere calcular la distancia que hay del punto máximo hasta la línea media, recuerde que la línea media coincide con el eje X, pues esta distancia vale 1. ¿Ok? Hasta ahí todo claro. ¿Qué pasa si a mí se me ocurre definir dos funciones nuevas? Dice, profe, ¿cuáles son las funciones nuevas que voy a definir? Vea las funciones nuevas que voy a definir. Voy a definir la función 3 por seno de X. ¿Qué pasa con la función 3 seno de X? Perdón. Uno se da cuenta que el número que acompaña al seno es 3. Eso quiere decir que la amplitud es 3.
Bueno, en realidad es el valor absoluto, pero yo sé que da 3. ¿Qué pasa cuando la amplitud vale 3? Lo que pasa es que la gráfica se alarga. Si usted compara la gráfica esta que está en color azul con la roja, ¿cuál fue la diferencia? La diferencia fue que ahora, ¿qué sucede? Ahora lo que sucede es que la distancia que hay del punto más alto hasta la línea media es exactamente 3. De igual forma, con el punto mínimo y la línea media es exactamente 3. O sea, como es un número 3, lo que está haciendo es alargando 3 veces la altura, pueden verlo como la altura, ¿verdad? Pero básicamente la amplitud. Entonces, esta gráfica en color roja, la amplitud vale 3, hace que se alargue. Ahora, si ustedes notan, hay una gráfica en color negro. Esta gráfica en color negro es la función. Vamos a ver dónde está el criterio. Vamos a ver dónde lo puse. Ah, bueno, aquí está. Ese está, de hecho, me parece que ahí hay un pequeño error. Ese no, no ahí está mal escrito. Esa gráfica. Ah, no, sí, ya la disculpe, ya lo vi. Disculpe. Mi vista me está fallando, ya lo vi, disculpe. Aquí está. Aquí está la gráfica en color negro. Es esta de aquí abajo, disculpe. La gráfica en color negro es la gráfica 1/2 por el seno de X. Claro, ¿qué pasa con este 1/2? Lo que pasa con este 1/2 es que entonces la amplitud de la función es 1/2. Y entonces, ¿qué creen que pasa? Lo que va a pasar es que la altura se achica a la mitad. Entonces, si usted se da cuenta, ahora la amplitud, de hecho, la distancia que hay de aquí a aquí, en este caso es 1/2. Entonces, vea que la gráfica que está en color negro, la amplitud es 1/2. Es decir, la gráfica se encoge. Esto es un encogimiento. Se encoge en su amplitud. Y me hace falta la que está en color naranja. La que está en color naranja, sucede lo siguiente. La que está en color naranja es la gráfica -2 en de X. Ahora usted se pregunta, profe, pero es que aquí el A es negativo, no importa. Si el A es negativo, cuando usted le aplica la amplitud, entonces en este caso, la amplitud de la función g es el valor absoluto de -2. Y el valor absoluto de -2 es 2. Ah, entonces quiere decir que la amplitud vale 2. Es correcto. La distancia que, voy a decir con su color aquí, voy a buscar este colorcito. Bueno, de hecho, aquí no tengo ningún color naranja, ¿verdad? Bueno, de hecho ni hay. Digo que este color no es tan fuerte. Bueno, digamos que sí se ve bien el color. Resulta ser que esta distancia vale 2. Perdón, esta distancia vale 2. Ahora, profe, por qué la gráfica está invertida en el orden? ¿Por qué la gráfica original, la pancita está hacia arriba y por qué aquí la pancita está hacia abajo? Bueno, eso tiene que ver porque cuando una función se le pone un menos, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando una función se le pone un menos delante, vamos, voy a recordarle qué pasa cuando una función tiene un menos. Cuando una función tiene un menos, básicamente la gráfica se refleja con respecto al eje X. Entonces, la gráfica está reflejada con respecto al eje X por la sencilla razón de que tiene un menos delante. Un menos delante, una función hace un reflejo. Por eso es que esta gráfica que está en color naranja se reflejó con respecto en azul y no solamente se reflejó, sino que la amplitud aumentó el doble. O sea, se alargó, se reflejó y se alargó el doble en su altura. Bueno, así es como se ve el efecto de la amplitud. Alarga o encoge dependiendo del valor de la amplitud. Si es mayor que 1, alarga, si es menor que 1, encoge. Pero sí, ok, de eso lo dije bien, es correcto. Entonces, ahí tiene un ejemplo de cuál es el efecto geométrico de la amplitud de una función sinusoidal. Ahora bien, otra propiedad importante a entender es el periodo.
Ok, recuerda que el periodo es la instancia de un ciclo completo. Ok, tienen que entender, verán, nada más sin hacer un recordatorio completo, porque eso se vio en la clase pasada. El periodo es una instancia también, pero es la instancia, de hecho, la instancia del dominio, ¿verdad? Recuerde que uno para analizar el periodo ve el eje X, el dominio, ¿verdad? Cuando digo el dominio es el eje X, ¿verdad? No me pongo aquí como que yo sé que estamos referenciando al eje X. Es la instancia de un ciclo completo, ¿verdad? Cuando yo expliqué por qué, digamos, vamos a ver si ustedes se acuerdan, pero vamos a ver si ustedes se acuerdan. El periodo de una función seno y coseno es 2pi. La clase de ayer vimos, cuando usted tiene la función seno de x, o la función coseno de x, el periodo era 2pi. Solo para recordar por qué era 2pi, ¿verdad? Nada más como para que, pues si alguien no se acuerde, no quede ahí como en el aire, como que el periodo 2pi, ¿verdad? Nada más voy a irme al apunte de la clase de ayer para que ustedes vean en qué momento fue que se hizo esa aclaración. Resulta ser que en la clase de ayer yo puse una gráfica un poquito más distinta. Vamos a ver dónde está este asunto del periodo. Aquí está. A ver, vean este dibujo que está al lado derecho. Este dibujo que está al lado derecho es la función seno. Y resulta ser que yo expliqué que esta parte que está en color rojo es un ciclo completo. Entonces, ¿cuánto es la distancia en el eje X? Vea que si empieza en cero, vea que termina en 2pi. Recuerde que 2pi es un ángulo en radianes, todos están en radianes. Resulta ser que la distancia que hay desde que empieza el ciclo hasta que termina el ciclo es 2pi. Entonces, como esta distancia es 2pi, decimos que el periodo es 2pi. De igual forma pasaba con el coseno. Cuando uno revisa la gráfica del coseno, en esa clase expliqué que esta es la gráfica del coseno y básicamente aquí es donde yo pinté en verde, de hecho pinté en verde, en realidad está pintado en rojo, lo que pasa es que el verde me camufla el rojo. Resulta ser que esto que pinto en verde es un ciclo completo. Como es un ciclo completo, si yo mido la distancia de este ciclo completo, la distancia es 2pi, por lo tanto el periodo es 2pi. Ok, entonces básicamente aquí le expliqué que la distancia de aquí a aquí, midiendo es en regla, bueno, en realidad no es bueno, sí es una regla, pero aquí pegan 2pi. Entonces la distancia es 2pi. Esa es la justificación, bueno, más que una justificación es por qué el periodo de la seno y coseno elemental es 2pi. Ahora, el detalle es que, por ejemplo, vea qué interesante estas gráficas. Yo siempre le digo a los chicos, vea, supongamos que yo tengo un resorte. Claro, cuando usted sabe que un resorte tiene una forma tipo trigonométrica, ¿verdad? No, el resorte tiene, de hecho, el resorte, dependiendo cómo esté graficado, el resorte tiene un comportamiento de una función seno, una función sinoidal. Si usted agarra un resorte y lo alarga, digamos que yo tenía un resorte y lo alargué. Cuando yo agarro un resorte y lo abro o lo alargo, ¿qué va a pasar con el periodo? Lo que pasa con el periodo es que el periodo se hace más grande. Claro, porque si usted agarra una gráfica y lo empieza a alargar hacia los lados, como si fuera un resorte hacia los lados, el periodo aumenta. Pero si usted agarra un resorte y más bien lo comprime cerrarlo, más bien el periodo empieza a ser más pequeño. Entonces, vamos a ver cómo calcular el periodo cuando uno le hace una pequeña modificación de este tipo. Básicamente, para yo calcular el periodo, necesito concentrarme en el valor b. Entonces, el valor b de una función sinoidal me da una referencia para el periodo. Resulta ser que la fórmula para calcular el periodo de una función transformada es esta. Se pone 2pi dividido entre el valor absoluto de b. Primero, ¿de dónde sale el 2pi? El 2pi es el periodo original.
Entonces, ese periodo original va a ser afectado por una constante B. Profe, ¿por qué se le pone valor absoluto de B? Bueno, porque la B también puede ser negativo. Así como el A puede ser negativo, el B también puede ser negativo. De hecho, si la B es negativa, lo que hace es una reflexión con respecto al eje Y. Entonces, hay que aclarar que se pone esto en valor absoluto. Y además, ¿qué pasa si uno no pone valor absoluto? Pues resulta que el periodo le da negativo y por definición el periodo es positivo. ¿Y por qué el periodo es positivo? Porque es una distancia. Entonces, esa es la fórmula matemática. 2pi entre el valor absoluto del valor b. Que el valor b es el número que acompaña aquí al paréntesis dentro del argumento del seno y del coseno. Veamos ahí bueno, de hecho ya le mostré la gráfica, pero nada más quiero que vean por qué sucede en esas dos situaciones. Ok, la gráfica que está al lado izquierdo es esta. Cuando uno analiza esa función, vea cuál es el número que acompaña a la X. El número que acompaña a la X es 2. Quiere decir que B vale 2. Entonces, si b vale 2, ¿cuánto sería el periodo de esa función? Bueno, para calcular el periodo de esa función sería agarrar 2pi entre el valor absoluto de 2, que por cierto, esto da 2. Este 2 se cancela con este 2 y me da pi. ¿Qué significa este pi? Ese pi lo que significa es que voy a pintar aquí un periodo completo. Digamos que el periodo completo empieza acá, empieza acá, empieza acá y termina acá. Eso que pinté en morado es un ciclo completo. Si usted quiere calcular la distancia que hay desde que empieza hasta que termina el ciclo, pues claramente me doy cuenta que está pegando en pi. Por lo tanto, como esta distancia vale pi, quiere decir que el periodo de la función transformada es pi. Veamos otro ejemplo. En el ejemplo del lado derecho, que se llama la función h viene siendo esta gráfica. Bueno, déjeme aquí, sin querer, toqué aquí algo y eso me modificó la pantalla. Vea que en el caso de esta función, el número que acompaña a la x es un medio. Entonces usted dice, profesor, la b vale un medio. Es correcto. Ahora, si la b vale un medio, ¿cuál es el periodo de la función nueva? ¿Ok? Usted lo que hace, va acá y dice, muy bien, el profesor me dijo que la fórmula es 2pi entre el valor absoluto de b. Si ustedes meten esto en la cálculo, más bien el periodo le da 4pi. Es decir, la gráfica se alarga horizontalmente. Entonces, no le creo que el periodo valga 4pi. Y voy a hacer el mismo toque. Si usted busca un ciclo completo, ve que aquí baja, 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 baja. Sigue, 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 sigue. Aquí sigue, 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 hasta que llega acá. Porque si usted continúa, es como si vuelve a empezar de nuevo la historia. Bueno, cuando usted se da cuenta, claramente, sin ser muy expertos, uno se da cuenta que esta distancia de aquí a aquí pega hasta en 4pi. ¿Por qué pegan 4pi? Porque aquí dice 4pi. Y entonces claramente, visualmente, me doy cuenta que el periodo vale 4pi. Entonces, gráficamente podemos calcular el periodo o a partir del criterio matemático, puedo, usando una fórmula particular, encontrar el periodo de esa nueva función. ¿Ok? Vamos bien ahí, chicos. Entonces, vamos resumiendo algunas cositas, porque ya queda poco la parte teórica. Recordar la fórmula para calcular el periodo, que es esta. Luego, recordar cómo calcular la amplitud, que es el valor absoluto del valor A. Y también recordar que el valor C me da la línea media y me da una traslación hacia arriba y hacia abajo de la función elemental. Por último, me hace falta algunas cositas adicionales.
Y, bueno, no menos importante, por supuesto, el desplazamiento horizontal. El desplazamiento horizontal va en función de la letra K. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar por qué el profe puso la letra K. Ok, le llamo la letra K porque quiero hacer una etiqueta muy sencillo. Esta letra K, que es la que le está restando a la variable X, bueno, es una letra, pero es un número en el fondo. Ese número K es lo que se conoce como el cambio o el corrimiento de fase. Ahora, hay gente que le dice el cambio o el corrimiento de fase. En realidad se le puede llamar de las dos formas. Yo le puedo decir, se llama el corrimiento de fase o también se le puede llamar corrimiento de desfase. Me parece que en los exámenes se usa más la palabra desfase. Ahí estamos a las preguntas, pero me parece que la palabra que se usa más es desfase. Pero al final entiéndase que es lo mismo que corrimiento de fase. Es que se le llama fase o desfase porque una significa que se corre a la derecha y otra significa que se corre a la izquierda. Pero a mí eso es irrelevante nombre. Llamémosle desfase para no tener ningún problema. Y no se pregunta, bueno, está bien, profe, la K es el desfase, llamémosle así. ¿Y, y cómo se interpreta eso? Vea qué interesante. Si el desfase, o sea, la K es positiva, eso quiere decir que la gráfica se desplaza horizontalmente hacia la derecha. Ahora, ¿cuánto se mueve? Se mueve el valor absoluto. Ahora, yo sé que el valor absoluto es un positivo a positivo, pero no está mal decir. Entonces, cuando la K es positiva, la gráfica se mueve K unidades hacia la derecha. Pero si el desfase es negativo, entonces la gráfica se desplaza horizontalmente hacia la izquierda. Pero recuerde que yo me muevo en valor absoluto. Entonces, ¿cuánto me muevo? Me muevo en valor absoluto hacia la izquierda. Es decir, toman la versión positiva del número y se mueven valor absoluto hacia la izquierda. ¿Ok? Y dice, bueno, vamos a ver, profesor, explíqueme esto con un grafiquito, a ver si queda más claro ese asunto. Y bueno, antes de ponerle un ejemplo con gráfica, también uno le puede preguntar por un intervalo de periodo completo. Cuando yo le digo a ustedes un intervalo de periodo completo, es básicamente un intervalo de un ciclo completo. A veces a uno le preguntan, dígame un intervalo de un ciclo completo. Obviamente hay muchos intervalos que abarcan un ciclo completo, pero una forma rápida de encontrar un intervalo del dominio que ocurre en ciclo completo es simplemente utilizar esta fórmula. El intervalo que va desde K, K más P. Entonces, la K ya saben que es el desfase y la P viene siendo el nuevo periodo. Recuerde que no es el periodo 2pi, es el nuevo periodo. Es decir, que la fórmula sería K más 2pi entre el valor absoluto. Porque esta formulita de 2pi entre el valor absoluto es la fórmula para calcular el periodo P. Veamos un ejemplo aquí muy sencillo. Yo siempre le digo a los chicos, véalo, yo siempre le digo a los chicos, vean este paréntesis. Yo siempre le digo al estudiante, ¿dónde se hace cero este factor? Digamos que esto es un factor. ¿Dónde se hace cero? Ah, profesor, esto se hace cero en pi tercios. Entonces, si esta cosa se hace cero en pi tercios, quiere decir es que el desfase vale pi tercios. Ahora, como el desfase vale pi tercios, quiere decir que el número es positivo. ¿Y eso qué implica? Que la gráfica se desplaza
la gráfica se desplace hacia la derecha. Vamos a ver si es cierto lo que dice el profesor. Vamos a ver. Vea qué interesante. La gráfica que está en color azul es la gráfica elemental. Esa es la gráfica básica, la que le expliqué en la clase de ayer, la básica. Pero si yo agarro esta gráfica y vea que me estoy desplazando, vea lo que está pasando aquí. Aquí lo que está pasando es que la gráfica se está desplazando. ¿Cuánto se desplaza? Se está desplazando pi tercios a la derecha. Se desplaza pi tercios a la derecha. Entonces, si te agarra y la desplaza pi tercios a la derecha, van a tener una nueva gráfica. Esta nueva gráfica que se desplazó es justamente la función que tengo aquí arriba, la f de x. Ese es un ejemplo. Ok, profe, ¿y la gráfica a la derecha? Ok, la gráfica a la derecha voy a hacer el mismo razonamiento. La gráfica a la derecha es esta gráfica. Entonces, yo siempre digo a chico, vea chico, dígame dónde se hace cero este factor. Ah, mira, profesor, esto se hace cero en el valor x igual menos pi sextos. Como se hace cero en menos pi sextos, automáticamente usted dice que el desfase es menos pi sextos. ¿Qué significa que un desfase me dé negativo? Lo que significa es que la gráfica se desplaza hacia la izquierda. ¿Cuánto se desplaza? Hay que tener cuidado. Usted va a desplazar el valor absoluto. O sea, si bien es cierto, el desfase es negativo, lo que usted desplaza, recuerde que uno desplaza cantidades positivas. Usted va a desplazar pi sextos. El menos, lo que significa que va a la izquierda. Entonces, si usted revisa la gráfica de la derecha, se da cuenta que la que está pintada en color azul, pues es la gráfica original, la misma de siempre. Pero, ¿qué sucede a la gráfica azul? Le sucede que yo hago una traslación. De hecho, todo se traslada hacia la izquierda. Profe, ¿cuánto se traslada? En este caso se desplaza pi sextos positivo a la izquierda. Ese es el efecto que hace el desfase, el valor K. Corre hacia la izquierda o corre hacia la derecha, dependiendo si es positivo o negativo el desfase, en este caso el K. Y por último, esto último lo explico porque una vez vi en un examen que preguntaban por el ámbito. En realidad no es tan difícil calcular el ámbito, pero bueno, ya dado que a veces lo preguntan, mejor decidí agregarlo ahí como una fórmula. Eh, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el ámbito de la función seno básica y coseno básica es de menos 1,1. Siempre es de menos 1,1. Pero claro, ese es el ámbito de la elemental. Ya si a usted se le ocurre graficarme una sinoidal de tipo sen o una sinoidal de tipo cos, claro, eso modifica. De hecho, ¿qué modifica el ámbito? El ámbito es modificada por dos cosas. Una, el valor de C. Claro, el valor de C me modifica el ámbito. ¿Por qué? Porque la C se mueve hacia arriba y se mueve hacia abajo. Por supuesto, si usted agarra una gráfica y la traslada hacia arriba, me modificas el ámbito porque me estás modificando la gráfica hacia arriba. Pero además, me modifica el ámbito, la amplitud. Entonces, la amplitud también modifica, en este caso, el ámbito. Por lo tanto, si yo quiero calcular cuál es el ámbito de la función nueva, el ámbito se calcula así. C menos A, C más A. Si yo aplico esta fórmula, C menos A y C más A, me da el ámbito. Solo voy a hacer una pequeña aclaración. Aquí personalmente el A
tómelo como si fuera la amplitud. Es decir, tomen el número positivo. Ahora, ¿qué pasa si toma negativo? No pasa nada. Sí, pero es que a mí el A me da negativo, que si el A le da negativo, los intervalos están al revés. De hecho, cuando un estudiante que agarró una A negativa y la puso, y me dio bien, pero me dio al revés la respuesta. Bueno, simplemente le da vuelta el intervalo. Pero digamos, si usted quiere que la respuesta no tenga ningún problema, tome el A como si fuera la amplitud. Es que aquí hay un pequeño detalle que esta A puede ser negativa, pero la amplitud no, porque la amplitud, recuerde que la amplitud es el valor absoluto. Entonces, si usted agarra el A y le aplica el valor absoluto, yo sé que usted me da la amplitud. ¿Ok? Tenemos ahí con un pequeño detallito de que esa es la fórmula para calcular el ámbito en caso de que se lo soliciten en un problema. Bueno, ya expliqué la materia, digamos, la teoría esencial que ocupamos. Vamos a resolver una serie de ejemplos para poner en práctica estos conceptos que estamos viendo acá. Entonces, este es un tema importante. De hecho, en un semestre siempre viene una pregunta de este tipo, ¿verdad? Hay el periodo, la amplitud, bueno, todo lo que hemos venido, todo lo que he venido explicando, eso se ha evaluado en, en los distintos exámenes, especialmente el tercer parcial. Recuerde que trigonometría se ve en el tercer parcial en un semestre. En verano ya depende del profesor. Bueno, yo siempre lo dejé en tercer parcial, pero en verano hay profesores que ven esto en segundo parcial o así, ¿no? No sé. Vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo, de hecho, haya salido en examen. Entonces, aquí voy a poner dos tipos de ejemplos. Un ejemplo donde aparece la gráfica y otro ejemplo donde más bien lo que me dan es el criterio matemático. Entonces, tenemos que aprender a resolver esas distintas situaciones, o a partir de la gráfica o a partir de un criterio matemático, porque en los exámenes de los dos tipos se han evaluado. Bueno, empecemos con que este ejemplo, sí me acuerdo que le tomé un parcial. Este ejemplo no lo inventé yo, sino que fue tomado de una evaluación anterior. Entonces voy a tomar agua aquí para tomar aire para empezar la parte de ejercicio. Entonces, presten buena atención porque esto es importante para efectos prácticos. Dice así, voy a cambiar aquí. En la siguiente figura se muestra la gráfica de un periodo completo. Periodo completo significa que esto es un ciclo completo de una gráfica, de una función f obtenida a partir de transformaciones de la función sen. O sea, que, ojo, no es la función sen, sino que es una función que se le aplicó transformaciones a la sen elemental. Bueno, uno ve la gráfica, muy bien, empieza en pi tercios el ciclo y termina en 4 pi tercios. Muy bien, bastante bien el asunto. Veamos las preguntas del caso. Pregunta A, encuentre la amplitud, encuentre el periodo, encuentre el ámbito y encuentre el desfase. Muy bien. De hecho, calcular la amplitud. De hecho, el ámbito es muy fácil y la amplitud es muy fácil. De hecho, el periodo también. De hecho, en realidad todos son fáciles de calcular. Ninguno es así como, mira, voy a hacer. No, no, todos son fáciles. Pero voy a empezar. En realidad no importa el orden en que lo resuelva. Al final quiero la solución completa. Entonces vamos a poner aquí la solución. Ah, primero empiezo con amplitud. De hecho, si pongo la amplitud, ya podría saber el ámbito, porque el ámbito es el doble de la amplitud. Básicamente, ya voy a explicar por qué. El periodo es básicamente medir cuánto es la distancia de ese ciclo completo. Y luego el desfase. El desfase es cuánto se desplazó con la gráfica original. Ok. La amplitud tiene que valer 3. ¿Por qué vale 3 la amplitud? Porque cuando uno revisa bien, este es el punto máximo. Y entonces si yo grafico la distancia que hay de aquí a aquí, esa distancia vale 3. Entonces esto quiere decir que la amplitud vale 3. Te dice la amplitud
de la función f sería 3. Ahora, el ámbito es muy sencillo porque el ámbito, ¿qué pasa con el ámbito? Inicia en -3. Entonces, inicia en -3 y termina en 3. Quiere decir que el ámbito sería el intervalo de -3 cerrado a 3 cerrado. Profe, el periodo. Bueno, el periodo simplemente es calcular la distancia que hay desde acá hasta acá. Profe, ¿cómo se calcula esa distancia? Bueno, esa distancia se calcula así. En este caso, el periodo sería agarrar el número más grande, que es 4 pi tercios. A 4 pi tercios le resta el número más pequeño. Esta cosa me da, vamos a ver, esta cosa me da pi. Cuando usted lo mete en el cálculo, le da pi. De hecho, le da 3 sobre 3. Bueno, 3 pi sobre 3, se cancela el 3, le da pi. Entonces, esa distancia vale pi. Tenemos que aclarar que aquí estoy calculando esta distancia. Por lo tanto, el periodo, o sea, la letra P, vale pi. Y el desfase, vea que el desfase, usted sabe qué pasa con la gráfica del sen. Recuerde que la gráfica del sen pasa por acá. Todos tienen que recordar, de hecho, la gráfica del sen lo que hace es, sube aquí hasta 1 y luego baja, ¿verdad? ¿Verdad? No pretendo, digamos, hacer toda la gráfica completa, pero cuando uno hace la gráfica del sen, la gráfica del sen siempre hace esto, ¿verdad? Aquí nomás va. Entonces, digamos que eso es un pedacito de la gráfica del seno. Entonces, todos tienen que saber que la gráfica del seno siempre pasa por el 0, 0. Por eso es que ustedes tienen que aprenderse la gráfica. Ojo, en el examen no les voy a pedir que grafiquen, no, pero sí tienen que aprender muy bien dónde pasa el seno y dónde pasa el coseno, porque eso me da un punto de referencia bastante bueno. Yo sé que el seno pasa por el punto 0, 0, la original, ¿verdad? Entonces, claro, aquí yo me doy cuenta que esta gráfica con respecto a la original, a la elemental, se trasladó una cierta unidad. ¿Cuánto se traslada? Bueno, esa traslación como va hacia la derecha, el valor, ¿cuánto se traslada? Sería pi tercios. Ese es el desfase. Entonces, el desfase, en este caso, sería k igual pi tercios. Bueno, con eso respondemos a esas 4 características. Ahora, la parte B dice lo siguiente. Leamos la pregunta de la parte B. Quiero que me diga el criterio, ¿ok? Recuerde que el criterio, ¿cómo se escribe el criterio? Bueno, además, hasta aquí lo pongo para que nadie se pierda. Este es el criterio. Cuando yo les digo a ustedes que me ponga el criterio, es que me ponga este criterio, pero con el valor de A, que en este caso es la amplitud, con el valor de B, que en este momento no sé quién es B, y con el valor de K. Entonces, si usted se da cuenta, me hace falta encontrar el valor B, ¿verdad? En ningún lado me dice quién es B. Entonces, esta pregunta, de hecho la pregunta B es un poco más interesante porque ahí, de hecho, cuando esta pregunta salió un semestre donde yo estaba dando el curso. Entonces, se quedaron pegados hallando el B. No sabían cómo hallar el B. Y ya después le expliqué, ya después del examen, por supuesto, le expliqué cómo se halla el B, pero a usted le voy a decir cómo se calcula el B. Existe primero calcular el B, porque si no calculan el B, el problema queda incompleto. Para calcular B, lo que voy a usar la fórmula del periodo. Usar la fórmula del periodo. ¿Cuál fórmula, profesor? Bueno, el periodo se calcula así. 2pi entre el valor absoluto de B. Entre el valor absoluto de B. Ahora, aquí uno puede suponer que la B es positiva. En realidad, esta suposición de que la B es positiva es porque la gráfica es digamos, la gráfica no está trasladada.
De hecho, para que la B fuera negativa, la gráfica tiene que ir por debajo. Entonces, en realidad, el problema no lo dice, pero uno puede suponer que la B es positiva. ¿Y eso qué implica? Eso implica que si uno asume que la B es positiva, uno nada más sabe que el valor absoluto de B siempre es el mismo B. Eso es para efectos prácticos. Entonces te puede decir, mira, entonces el periodo se calcula 2pi entre B. Es correcto. Y entonces, ¿qué hace uno? Despeja la B. ¿Cómo hago yo para despejar la B? Paso la B al otro lado y la P la paso para acá. Entonces, la B que está dividiendo pasa al otro lado y la P la paso a dividir. Eso es un despeje de la B. Entonces, lo que hacemos es despejar la B. Hasta ahí todo bien. Profe, ¿quién es la P? Bueno, la P ya la calculamos, chicos. La P vale pi. Entonces, si yo sustituyo la P por pi y lo ingresan en la calco, la respuesta es que B vale 2. Entonces ya encontramos cuánto vale B. Como ya sabemos cuánto vale B, entonces ya podemos dar la respuesta definitiva. Respuesta definitiva. El criterio de la forma. Ah, por cierto, aquí el A lo ponen en minúscula. Eso es irrelevante. En minúscula, mayúscula significa la misma cosa. El criterio sería el A medido. Vea que en este caso el A pongo el mismo que es el positivo. Ahora, ¿por qué se pone en positivo? Porque para que fuera negativo se refleja. Entonces, para efectos prácticos, esta gráfica no tiene ningún problema. Entonces, el A es el mismo 3. El A es el mismo 3. El B es el 2. Pongan paréntesis, X menos. Y la K es Peters. Y esa es la respuesta del primer ejercicio. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda con la solución de este primer ejemplo? Entonces vea que este primer ejemplo se resuelve a partir de la gráfica. ¿Estamos claros con ese ejemplo de modo gráfico? Bueno, ahí está la solución. Vamos a proceder a una segunda situación. Voy a poner aquí un tamaño aproximado 150. Bueno, se me pasó un 10%. Vamos a ver si lo logro ajustar. A veces cuesta llegar, entonces ahí sientes. Ahí está. Muy bien. Vamos a resolver un segundo problema. De hecho, el problema que sigue es este. No me voy a poner aquí una línea en verde, indicando que hay un espacio ahí que sobra, pero que no es tan relevante ese espacio. Bueno, la pregunta 2 anda algo similar en el sentido de que quiero calcular la amplitud, el periodo, el de fase y dígame un intervalo de periodo completo, o sea, un intervalo de un ciclo completo. Pero la única diferencia es que obviamente aquí ya le estoy dando el criterio. Pero igual, a partir del criterio yo puedo encontrar muchas cosas. Vea que a partir del criterio yo puedo decir varias cosas. Solución. Yo puedo decir, note que, ¿cuánto vale A? Ok, el A, en este caso, vale 3. ¿Cuánto vale B? El B vale 2. Y la K, recuerde que la K es donde se hace cero. Este factor de adentro se hace cero en pi cuartos. Entonces la K es pi cuartos. De hecho, ya encontramos el desfase, porque el desfase es pi cuartos. Entonces, si yo le dijera a ustedes, vamos respondiendo aquí pregunta por pregunta. Son 4 preguntas, entonces hago 4 puntos aquí. ¿Quién es la amplitud? Bueno, la amplitud de la función f es el valor absoluto de A. Lo que pasa es que el valor absoluto de un número positivo da el mismo 3. Muy bien. ¿Cuál es el desfase? El desfase, pues en este caso es el valor K. O sea, pi cuartos. ¿Cuánto es el periodo? Muy bien. El periodo sería, usando la fórmula, 2pi entre el valor absoluto de B. Lo que pasa es que el valor absoluto del 2 siempre da 2, ¿verdad? Entonces,
no hay necesidad de poner el valor absoluto, pero lo pongo ahí, el periodo me da pi, si lo simplifican en el cálculo. Y el intervalo de periodo completo se usa esta fórmula. Recuerda, le voy a recordar cuál es la fórmula que utilizo para calcular el intervalo de periodo completo. Sería K, el extremo izquierdo, coma K más P. ¿Cuánto vale K en este problema? Vale pi cuartos. Coma, el K, que es pi cuartos, más el periodo que nos dio pi. Si usted suma pi cuartos más pi, eso me da un intervalo de la forma pi cuartos, coma 5 pi cuartos. Bueno, técnicamente ya está la respuesta. Ahora, voy a complementarlo con la gráfica. Insisto, no se lo va a pedir que grafique una función de tipo sinoidal. Pero esta pregunta la había tomado de algún libro, ¿verdad? Así que, ¿cómo se llama? Ya el libro muestra la gráfica. Entonces, es una forma bonita de demostrarlo. Vea qué interesante. Esto es un ciclo completo. El ciclo completo, ¿de a dónde arranca? De pi cuartos, y a dónde termina, de 5 pi cuartos. Si usted revisa mi respuesta, coincide con esto. Ahora, no siempre tienen que coincidir, porque puede ser que la gráfica haya mostrado otro intervalo, pero yo ya había hecho el estudio y me di cuenta que el intervalo era el mismo que daba con la fórmula que yo usaba. Entonces está bien. Luego, aquí está diciendo que el periodo es pi. Y si usted se da cuenta, nosotros llegamos a la respuesta pi. Y que la amplitud vale 3. En efecto, la amplitud vale 3. Y como me cuenta que, bueno, aquí porque lo están diciendo. Muy bien, pero en realidad ni siquiera tenía que haberme dicho que eso. Nada más agarro este punto mayor y veo la distancia que hay de aquí a aquí. O también acá. Agarro este punto de acá y veo de aquí a aquí. Entonces, cuando uno ve la gráfica, coincide los datos de la gráfica con los datos que encontramos de manera algebraica, que es básicamente esta respuesta. Bueno, entonces ahí está la respuesta de esa situación. La amplitud, la fase, el periodo y un intervalo de un ciclo completo. Ahora, en realidad ya con este ejemplo ya uno tendría buenos insumos para poder resolver cualquier problema. Lo que pasa es que quiero hacer un tercer problema. Y le voy a decir por qué. Porque en el examen vino una situación muy similar a lo que voy a explicar acá. Y eso al estudiante le generó un poquillo de confusión cuando vio la pregunta. Y entonces se pregunta, o sea, usted también se interroga, ¿cuál es la diferencia con este y el anterior? Si en el fondo está preguntando por lo mismo, está preguntando que me diga la amplitud, el periodo, el de fase y el intervalo de periodo. Bueno, la única diferencia es que lo que está aquí adentro no está factorizado de la forma. Porque si usted se da cuenta, jóvenes, uno siempre tiene que tener esta forma. Uno siempre tiene que tener un número afuera y un paréntesis adentro. Si usted se da cuenta, siempre uno tiene esta forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esto, vamos a ver, esto que está acá, hay que escribirlo en la forma a coseno, pero adentro hay que sacar a factor común algo para que me dé el b, paréntesis, menos k. Y, y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que voy a sacar a factor común? En realidad, usted lo que saca a factor común es el 2, que curiosamente el 2 se repite 2 veces. Entonces, lo primero que van a hacer ustedes es lo siguiente. Ustedes dicen, note que, note que, si yo agarro la función original, que es esta, y a conveniencia, porque yo lo que quiero es que aparezca la siguiente forma, voy a escribirlo así. 3 cuartos por coseno. Aquí si quiere abro unos corchetes, unos cuadrados.
Este 2 y este 2 de hecho, en realidad con el primer 2 ya me doy cuenta. Este 2 debería estar por fuera. ¿Qué significa por fuera? Que voy a sacar un 2 a factor común. Entonces, cuando yo saco ese 2 a factor común, ¿qué me queda? Me queda la variable x solita, que eso es lo que yo quiero. Si usted se da cuenta, aquí la x no tiene nada a la par. Tiene un paréntesis, pero el b está por fuera. Necesito sacar este 2. Pero si yo saco el 2 aquí, también se lo saco acá. Sacarle un 2 aquí significa que aquí le queda Peters. Eso es lo único que tienen que hacer, ¿verdad? Pero si uno no lo explica, estoy casi seguro que alguien va a caer en ese detalle. Entonces me va a decir a mí que el desfase es menos 2 pi o cualquier otra cosa. No, no, el desfase es simplemente menos pi. Entonces uno simplemente hace eso y ya por haber hecho eso, es exactamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Usted simplemente dice, ah, bueno, yo sé que este es el valor de A, yo sé que este es el valor de B, y yo sé que este factor, el de fase es pi tercios negativo. Y lo que sigue es la misma historia siempre. Entonces usted nada más pone acá, bueno, obviamente voy a hacer la respuesta completa, pero ya eso ya, sin que yo la haga, ustedes ya deberían saber cómo hacer eso. Y la amplitud de la función f es el valor absoluto de la, que en este caso me da 3/4 positivo, porque la es positivo. Dos, el desfase, ya dije que es el valor de K, en este caso es negativo. Quiere decir que la gráfica se desplaza hacia la izquierda pi tercios. El periodo de esa función viene siendo, la fórmula sería 2pi entre el valor absoluto de B, pero como B vale 2, sería 2pi entre 2, se cancela el 2 con el 2, me queda pi. Y el intervalo de un periodo completo, en este caso, sería, la fórmula es K, K más P, es decir, esto sería, ¿cómo se llama? Menos pi tercios, coma, menos pi tercios más pi. Y si usted desarrolla lo que está al lado derecho, da menos pi tercios. Y del lado derecho, déjame ver, para que tengo mi respuesta. Eso da 2 pi tercios. Y bueno, ya habiendo hecho eso, entonces uno podría compararlo con una gráfica. Voy a poner aquí una gráfica. Bueno, de hecho me va a sobrar mucho espacio, pero no importa. Si uno de las gráficas se da cuenta de las cosas, la amplitud 3/4, muy bien. ¿Qué otra cosa calculé? Ah, bueno, el intervalo va desde menos pi tercios hasta 2 pi tercios. Si usted se da cuenta, este intervalo es el mismo que encontramos acá. Y el periodo, bueno, el periodo es simplemente la distancia. Si usted mide la distancia que hay de menos pi tercios a 2 pi tercios, el periodo le da pi. Y el desfase, vea qué interesante el desfase. El desfase, la gráfica se mueve hacia la izquierda. Entonces, básicamente lo que tú tienes que ver es esta distancia. Esta distancia que está aquí, digamos, voy a poner acá, esta distancia es K igual a pi tercios. Entonces, usted se mueve, usted puede decir, profe, pero ¿cómo sé yo que se movió? Ok, aquí hay que tener varios cuidados porque, bueno, en realidad lo único que no es necesario hacer tan específico. No voy a hacer eso. En realidad no voy a hacer nada, nada más era hacer otra vez el comentario de que esta gráfica se desplazó hacia la izquierda, capi tercio. Lo que pasa es que aquí ocurre varias situaciones especiales. Vamos a ver, la gráfica se mueve para acá. Ah, ok, ya lo vi. Aquí está el detalle. El detalle es que
Es que estaba viendo el punto de referencia. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero es que la gráfica del coseno, la parte más arriba pega aquí. En realidad pegan uno. Si usted se da cuenta, voy a recordarle cómo queda la gráfica de coseno. Supongamos que aquí está uno. Recuerde que la gráfica del coseno hace esto. La gráfica del coseno lo que hace es, pasa por acá y luego va. Recuerde que la gráfica del coseno pasa por el punto 0,1. El 0,1 sería el comportamiento de la gráfica y igual a cos. Ahora, ¿y por qué la gráfica no está pasando por 0,1? Porque la amplitud, ¿qué hace la amplitud? La amplitud lo que hace es que achicó esto hasta 3 cuartos, o sea, 0,75. De hecho, en realidad el uno tiene que estar como por acá. El uno tiene que estar como por acá. Voy a borrar esto porque esto me está estorbando más bien. Si el uno está por acá, vamos a ver, entonces la gráfica llega a esto. Aquí está el uno, entonces la gráfica coseno llegaría a esto. Voy a hacer un poquillo mejor. Aquí, luego aquí, ajá. Entonces la gráfica pasa por acá. Entonces, ¿por qué la nueva gráfica no pasa por uno y pasa por 3 cuartos? Porque la amplitud hace que se achique. Entonces, en realidad, la gráfica venía acá. Entonces, aquí hay una traslación. Aquí claramente estamos viendo que este punto es la traslación de este punto de forma horizontal. Nada más era un pequeño comentario adicional. En realidad, eso no aporta nada a la solución. Simplemente era hacer la observación de que la gráfica empezó aquí, bajó y luego se movió hacia su izquierda. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, especialmente con la respuesta? ¿Todo claro? Bueno, oficialmente con eso, entonces terminaríamos el tema de funciones sinusoidales. Entonces, de hecho, se termina, digamos, con la gráfica de esta función.